Amigos, ya habrán visto el video anterior sobre Angkor Wat, el templo religioso más grande en superficie de todo el planeta. Hoy vamos a culminar la visita a ese complejo visitando el Templo de las Damas. Se lo conoce así por su exquisita arquitectura y decoración. Y también el Bayón, que tiene enigmáticas cabezas gigantes. ¡Avanti Angkor Wat! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Escaleras al estilo Tenochtitlán, con una inclinación bastante pronunciada, rodeado de selva hasta este otro templo, Y ahora la torre central, que quedó inconclusa porque cuando la estaban construyendo un rayo le cayó encima, entonces supusieron que era mala suerte y la dejaron tal cual como estaba. Siglo XII también. La terraza de los elefantes, ahí están los 3 elefantes de un lado, 3 elefantes del otro con sus trompas. También en la terraza, en la pared, ¿no? Ahí están los elefantes también. Bapum es el primer templo que tuvo techo de piedra, siglo XI. Me encanta el templo de Camboya. Los teólogos de los antiguos astronautas dicen que acá hay algo encerrado, el Bayón, en estas caras, en este montón de caras que tiene este templo. Torre 4 caras. 49 por 4. Casi 200 caras mirando los 4 puntos cardinales. La torre central del Bayón. Este es el interior de la torre principal. Paredes totalmente talladas en bajo relieve, contando historias bélicas impresionantes del sacrificio del búfalo por parte de la tribu. Estamos hablando de esto tiene 10 siglos, Impresionante. El templo de las caras, el Bayón. La Puerta de la Victoria. También hay algo en la película de Angelina Jolie, Tomb Raider. Fray Rup, construido en el 961, las galerías tenían techo de madera y las torres eran hechas con ladrillo. Volvemos a subir una escalinata importante, las 10 de la mañana,
Empezó a apretar el sol. No es tan alta, pero sí empinada. Ahora estamos en Banti Samrai. Banti Samrai. Que de principio del siglo 12. lo mismo rey que construyó Angkor Wat, construyó este templo. Bien, así vamos. Se supone que es un templo pequeño, pero el mejor conservado. Se supone que es la joya de la corona de Siem Reap. Y popularmente le dicen el templo de las mujeres porque es muy delicada las esculturas y tallas que tiene, a pesar de que fueron hechas por hombres. Esta ubicación no viene casi nadie, estamos solos y se aprecia totalmente. Es pequeño el templo. Esto significaba que este día esta señorita estaba en el día de su boda. La cantidad de detalle que tiene unos señores con cara de mono por aquí. Espectacular esto. Impresionante los detalles, lo bien conservado que está. Los camboyanos dicen que este es el diamante de los templos y realmente es chiquito, completo, súper adornado, con mucho detalle, decoración. Se supone está pescando allí en el medio del agua. Estamos viendo ahora, y otra vez la cobra gigante. Aquí le falta parte de su cabeza. Esa es la cola que sostienen los guerreros. Shiva se quema a todos y Vishnu está esperando para el mundo nuevo. Se va creado de Shiva. Muy claro que esto es una raíz, ¿verdad? Está entre las piedras, esto también es otro pedazo de raíz. Y es de este árbol que otra vez, en otro templo, comienza a apoderarse de las construcciones. En todas las columnas también tienen las bailarinas. El perro está muy atento. ¿Por qué? Porque está mirando el mono. Y el perro muy atento porque quiere comerse el mono. Y si estuviéramos en Vietnam, este perro no estaría así como está suelto. Porque en Vietnam, señores, hay restaurantes de carne de perro, legales totalmente, y gente que por supuesto va a comer carne de perro. El puente con los guerreros llevando la cobra. Y estos lugares, por suerte, están casi sin turistas y permite disfrutarlo mucho más que el conocido Taprom. Y si estuviéramos por la libre, tendríamos que contratar un tuk-tuk. Esta gente que está en muchos lugares son gente que han perdido parte del cuerpo por las minas y bueno, se dedican ahora a tocar música tradicional. La única montaña representada aquí en los templos que es de la tierra, las demás son todas del cielo. Sí, como están en el centro. Sí. Eso se representa un charco que existe en la montaña Himalaya. Eso se llama Anavatapata.
El templo con estanques este, ¿eh? Es bastante particular, ¿sí? No es argentino, es un guía local que tiene la camiseta de Argentina. Mirá vos, si la colina la querés subir en elefante, ahí vas. Mirá, $20 la subida. La subida a una colina para tener una vista general de Angkor Wat. En la cima de la colina hay otro templo que está siendo totalmente reconstruido. Allí se ve el lago artificial. Eso es Angkor Wat, las 3 torres principales. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.